potencia y aplica o no. Te complica también. Sí, en teoría sí, eso es más simple, pero no hay que perderle cuidado. Claro. Sí, sería un poco más fácil también si nos dieran clases del teórico. Pero bueno, eh, demasiado estamos pidiendo. Sí. No, sí, la verdad que No nada. pasa que no tuvimos ninguna clase teórica de la materia. No es que, no es que pedimos mucho. Eh, claro, mira. Si te muestro mi carpeta de técnica digital 3, es una hoja. Y yo la cursé en presencia, ¿no? Una sola hoja. Todo un año, imagínense. O sea, no se pierden demasiado presencia. Una lástima porque la materia está buenísima. Si usted ve el programa, está zarpado. Pero bueno, Sí, el práctico la verdad que está muy bueno. Como está dado al menos, excelente. claro, Pero el teórico, nada. claro, qué macana, qué lástima. Eh, no sé, ¿en la otra materia eran bastante o se han ido todos a dormir a descanso? Somos 22, 23. No sé si faltará mucho, faltará gente. Al menos en potencia estábamos en ese número. Ah, bueno, 30 y pico, capaz. capaz ya se cansan. Bueno, tampoco es tan importante. O sea, no es tan difícil, digamos, lo que me presenta, es bastante sencillo. Con el profe hace ya vieron, empezaron a ver batería, sistema de alimentación de ese tipo. Sí, profe. Ah, buenísimo. Eh, ¿Alguno ha hecho algo con baterías o pilas? ¿Algo? ¿Alguno tiene experiencia? Con paneles solares, esas cosas tampoco. O más que usar, o solamente la única experiencia es la batería del celular que, que no se le descarga o pone la carga en el colegio. Ah, qué interesante. Ah, estaba copado. Con seguimiento solar. Dice. Daniel dice que armaron en el colegio, en la secundaria, un panel solar con seguimiento solar. Ah, qué interesante. Y, y que tenía un motorcito paso a paso o algo así para mover el panel. Dice que tenía dos fotocélulas y un control de moto. Eh, Muchas veces también se usan la misma panel solar en lugar de la fotocélula, se usa el panel solar para detectar la luminosidad o la potencia. Ah, no, este tenía dos fotocélulas, una en cada costado, y cuando uno detectaba la sombra, el panel rotaba Ah, para aprovechar al máximo la intensidad de la luz, era en realidad. Tenía ah, también un controlador de carga, me acuerdo, y cargaba una batería de litio, creo, o una batería de moto, creo que era. estaba bueno. Eh, sí, estaba bueno, o sea, era un buen experimento, Ujú, bastante interesante. Y lo bueno era que no era programado ni nada, sino que era totalmente analógico el circuito. Lo habían hecho claro. con un multihidrador adaptable, creo, que tenía, y no me acuerdo bien, unos transistores, pero estaba Ando. bueno, estaba bueno. Sí, no, Buenísimo. andaba bárbaro. Alimentábamos una lamparita LED, me acuerdo, para hacer la prueba. Ah, qué bueno. El, Hace un par de años atrás un chico justamente estaba por empezar un doctorado en esa temática. Eh, Cómo hacerlo más eficiente el tema de la carga de los paneles solares. O sea, está re en auge, decimos. O sea, hay mucho potencial todavía para estudiar en ese tema. Eh, Otro chico también habían descubierto cuál es la mejor disposición de los paneles solares para mejorar ¿cómo se llama? La eficiencia, digamos, energética. Y la mejor forma, si vos tenés un montón de paneles solares chiquitos, era ponerlo como en las hojas de los árboles. O sea, las hojas de los árboles tienen esa forma, esa disposición para justamente eh, abarcar la mayor cantidad de luz posible o luz solar de la forma más eficiente. Imagínate, los árboles tienen
millones y millones de años de evolución no sacan el trapo. Ellos a través de la hoja, bueno, no sé si han estudiado biología, a través de la fotosíntesis, bueno, ellos sintetizan con la luz solar, sintetizan energía, qué sé yo. Pero las hojitas, uno ve el árbol, uno parece que las hojitas estaban para todos lados. Pero, pero sí, bueno, justamente tener las hojitas así para todos lados se garantizan que captura la mayor cantidad de luz posible. Bueno, no fuimos el tema, pero eh, ahí les comparto lo que vamos a ver hoy. Mm, Bueno, este sería el trabajo práctico número 5. Vamos a poner 5. Este trabajo práctico, en principio, va a ser como el 2 y el 3. Ustedes tienen, eh, van a tener que hacer un informe y a su vez rendir un mini coloquio no, porque no dan los tiempos, un mini parcialito, así como hicieron la otra vez en la V. No es nada difícil, son ejercicios muy pavos, muy sencillos. En principio, y la fecha, bueno, la fecha la tendremos que combinar con ustedes, digamos, no sé si cómo están con las fechas de los parciales, cómo es, si le han dado fecha ya para otras materias. Pero mientras más rápido se lo saquen de encima de este, sería ideal. Por ejemplo, este trabajo práctico, la fecha de entrega es el 5 de septiembre. Parece muy pronto, pero es muy sencillo el trabajo práctico. No es largo, nada. No tienen que hacer mediciones como los otros, con 6 componentes, nada. Es solamente hacer un informe. O sea, la idea sería que lo pudieran hacer, pero bueno, está complicado. Quien lo pueda hacer o realizar, está la idea. Pero si no, con el informe está. Pues en principio solamente serían 2 semanas, 3 semanas casi para entregar el informe. Entonces tenemos toda la semana que viene, toda la otra y toda la otra. Y después de eso, una semana más o eh, les parece, puede ser la evaluación en la V. ¿Qué opinan? Creo que están como por octubre recién, dice Lucho. Está bien. Bueno, entonces podemos poner, a ver si hay acá un calendario. Octubre, agosto. Poner la fecha, dice 5 del domingo, el 5 de septiembre, sería domingo. Esa semana yo puedo corregir los informes y el examen puede decir el 16. O sea, 16 de septiembre. Justo cumpleaños. Cumpleaños mío, no. De un amigo. Digamos, hasta ahora, o sea, no va a ser 2 parciales como la otra vez, sino va a ser un solo. O sea, va a ser un solo tema. ¿Está? Sí, sí, va, por mí sí. No se nos junta con nada, creo, por ahora. De 10. Recuerden también, no sé si el profe les dijo, lo de la tecnea a fin de mes, a fin de año. O sea, antes de terminar las clases. Vayan pensando en eso también. Tienen bastante tiempo para armar una presentación. No sé si les comentó algo el profe ya. Sí, ayer lo mencionó. Bueno, hay una presentación de 10 minutos. No es mucho, son 4 o 5 slides, o sea, carillas de una presentación. No es demasiado, y esos 10 minutos se pasan volando. Vas empezando pensando que pueden presentar y, y ténganlo en cuenta, digamos, que no les llegue el último momento, porque generalmente ya en noviembre van a estar ahí a las apuras con un montón de cosas. Bueno, esto solamente son 10 minutos de una presentación de 10 minutos. Nada, nada.
No me acuerdo cómo fue las condiciones que le pasó el profe. ¿Qué tema? El año pasado era aplicar alguno de los cinco, de todos de los temas, aplicado. O sea, por ejemplo, decir, bueno, el trabajo práctico de diseño de disipadores, bueno, aplicado a algo. El trabajo práctico, ponerle de baterías, que vamos a ver ahora, a algo. O ponerle en el año anterior, cuando contamos en presencialidad, que los chicos hacían la fuente conmutada en electrónica de potencia, y decir, bueno, el análisis y confiabilidad de las fuentes. Algunos presentaban eso. O el análisis de proyecto de inversión de la fuente conmutada. Cosas así. No sé bien qué dijo el profe, digamos, con respecto a la temática. Estoy ahí en duda. Ahora voy a anotar para preguntarle bien. Pero en principio era cualquier tema que vimos nosotros durante el año, presentado. Por ejemplo, el año pasado eran eh, algunos chicos, ponele, presentaban hasta del trabajo práctico de normas, aplicado a, no me acuerdo, a un campo de fútbol, por ejemplo, una cancha de fútbol. Y como proyecto de inversión también. Decimos, tengo que hacer instalación, campo de fútbol. Eh, preguntar temas. Pero pasen pensando en mente, ténganlo en mente presente, digamos. ¿Ah? ¿Qué más? Quedarían en principio dos trabajos prácticos más. Aparte de este, dos más. Uno sería lo de PCB y otro sería lo de el diseño del inductor para la fuente conmutada. En potencia, ¿ya eligieron algo de la fuente conmutada en la parte práctica? Sí, ya nos presentaron el TP, pero va a ser todo simulado. El que quiera, bueno, lo puede encarar Ah, de bueno. hacer de forma física, pero sin osciloscopio está bastante Es complicado, difícil. por lo menos la mayoría. Sí, no solamente los osciloscopios, sino también está la fuente, esta, ¿cómo que se llama? El transformador regulable, que generalmente uno, por ejemplo, cuando hace la fuente conmutada, no le pone los 220 de una, a la entrada, sino le va poniendo, le pone 10 volt, 20 volt. Y bueno, cosa de evitar que, porque si hay algún corte, una macana con los transistores, no se queman. Como si vos le mandas los 220 de una, pum, se te quema todo y listo, fuiste. O sea, no solo si lo acopio, es un poco más de cosas. Es una máquina, no es látigo. Y a su vez, digamos, todos los. Eh, eh, ¿Qué más? Bueno, sí, los osciloscopios es lo principal y bueno, las fuentes. Y bueno, entonces, el trabajo práctico del inductor era para el diseño del inductor para esa fuente conmuta. Bueno, de todas maneras le va a salir bien porque si lo tienen que simular, van a poder calcular bueno, qué inductor le hace falta, cómo sería el inductor. Bueno, está. Bueno, vamos ahí al trabajo práctico en sí. Este trabajo práctico dice, como dice ahí, bueno, es el quinto trabajo práctico y es el diseño de un sistema de alimentación a baterías. Básicamente lo que tienen que hacer es agarrar el circuito que utilizaron en el trabajo práctico uno en el de confiabilidad, y alimentarlo a batería o a pilas. Usted lo decide. De acuerdo, obviamente, al requerimiento o la aplicación de ese circuito, ¿no? Usted va a tener que elegir decir, bueno, lo alimento con pilas, si lo amerita, o con baterías, si lo amerita también. Entonces, para hacer eso, lo primero que tienen que tener en cuenta, bueno, es la autonomía y el consumo del circuito ese, ¿no? Obviamente. Dice, bueno, me hace falta que el circuito dure 10 horas por día. Bueno, tendré que preparar todo mi sistema de batería o pilas para que me pueda dar energía para las 10 horas de uso. ¿Tá? Entonces, las tareas a realizar es
seleccionar un circuito electrónico de al menos 10 componentes. Si tiene si el trabajo práctico 1 les sirve, un CNS, especificar las condiciones de funcionamiento, decir, bueno, más o menos como hicieron el trabajo práctico 1, determinar la autonomía necesaria y o requerida, decir, bueno, este circuito tiene que decir, bueno, tiene que estar funcionando durante 200 horas. Bueno, esa sería la autonomía que tiene que andar el circuito antes de cambiar la batería o la pila, ¿no? O recargar la batería. Determinar el consumo de potencia necesaria, los regímenes de corriente. Es decir, bueno, este circuito me consume 1 vatio con tal demanda de corriente. Bueno, todas esas cosas las deberían determinar. Por eso yo les dije en el trabajo práctico 1 que lo ideal, si lo pudieran simular el circuito, eso era lo mejor. Cosa de tener ese dato. Y bueno, con esa información, proponer algún sistema de alimentación. Dice, bueno, elegir el sistema de alimentación que cumple los requerimientos. Para eso van a tener que determinar qué batería, tecnología de la batería o pila. Eso lo van a decidir ustedes, digamos. No hay restricción de ese tipo. Obviamente, si un dispositivo portátil, no le van a poner una batería de auto, ¿no? También, digamos, o sea, generalmente los circuitos se alimentan con batería, tienen una tensión de 5 voltios o 3,3. Pero generalmente las pilas o las baterías, como ustedes vieron, digamos, no sé si ya vieron, pero nunca tienen ese valor. O sea, generalmente son de 3,7, depende de 1,2, dependiendo de la tecnología. Entonces, esos valores de tensión necesitan ser llevados al valor o adaptados, adecuados al valor de tensión que necesita su circuito, ¿no? Entonces, para ello, obviamente hace falta o reguladores de tensión o convertidores o inversores, dependiendo, digamos, si es alterno, digamos, si se alimenta con alterno, ¿no? Eh, no es que van a tener que construir o diseñar o simular sus circuitos, sino decir solamente, bueno, mi batería es de 12 voltios y yo alimento un circuito de 5 voltios. Bueno, para bajar de 12 a 5, lo ideal sería poner un convertidor tipo back, o sea, un step down, porque obviamente tiene mayor eficiencia que si ponen un regulador, ¿no? Eh, con el circuito, digamos, con el circuito y la batería que eligieron, tienen que calcular las horas de autonomía, digamos, que le daría con esa batería o ese circuito, incluir, digamos, obviamente los rendimientos de esos circuitos asociados, porque recuerden que esa batería va a tener que alimentar no solamente a su circuito, sino también al, al circuito que es intermedio, o sea, a la fuente o al regulador, o al step down, o al step up, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Eh, y bueno, y después, bueno, si utilizan baterías recargables, proponen un circuito de carga, y si utilizan no recargables, proponer un esquema de recambio. Es decir, bueno, la pila esta dura 300 horas. Bueno, antes de las 300 horas, cambiar la pila para que siga funcionando. Incluir el diagrama de bloque sistema completo, la hoja de datos de la batería. Eh, es, es muy sencillo el circuito. El trabajo práctico no es nada complicado. Ya van a ver bueno, la evaluación es sobre esto, la base teórica, no teórica, digamos, es lo que vieron en clase, el informe con el esquemático, circuito propuesto, diagrama de cálculo, las conclusiones correspondientes. Les quería mostrar otra cosa. ¿Dónde está?
¿Se ve la notebook? Este navegador. Sí, profe. Diría. Esperen, que voy a hacer otra cosa mejor. Ya de esto. Uno. Este. Ahí se ve el navegador de vuelta. ¿Se está viendo? Sí. Ven en un circuito, dice alimentado batería. Sistema alimentado. Sí, profe. De 10. Bueno, esto, no sé si algún programa en Python. Si tienen que aprender algún lenguaje de programación, les recomiendo Python. Python para todo. Digamos. Si quieren hacer simulaciones, Python. Si quieren hacer... si no quieren usar más MATLAB, Python. Si quieren ganar mucha plata programando, Python. No, el- bueno, esto lo que les muestro acá es se llama una notebook de Python. La notebook es como, bueno, Python es un lenguaje un lenguaje de programación que es interpretado. Entonces, no es como el lenguaje C, que uno escribe el código y lo tiene que compilar. Acá no. Uno puede escribir línea por línea, ejecutar línea por línea sin necesidad de compilar todo el código. ¿Ah? No sé si han visto Python o conocen algo. Eh, a su vez, bueno, es un lenguaje que es orientado a objetos, es facilísimo de utilizar, muy fácil. Si ustedes programan en C, pasarse a Python es un chiste, así, no. Y bueno, de hace un par de años a esta parte, han hecho, la gente que usa mucho Python, ha hecho estas notebooks de Python. Es como para ir escribiendo código y documentando cosas en forma de sencillo. Bueno, si el que no lo conoce, bueno, este sería una notebook de Python. Uno elige, eh, también se puede usar para otros lenguajes de programación, pero por ejemplo, para otro lenguaje que se llama Julia, para otro lenguaje que se llama... Últimamente también lo leí para C++ y C, pero bueno, todavía eso es más reciente. Pero para Python está este, Jupyter Notebook. Uno lo que va haciendo va ejecutando celda por celda y le va dando los resultados ahí nomás. Esto, bueno, lo que le quiero mostrar acá es cómo sería un ejemplo, digamos, del trabajo práctico, ¿no? Un cálculo sencillo. Si quieren, después seguimos con la Jupyter Notebook Python. Era para mostrarles qué es lo que estaba viendo, ¿no? Bueno, un circuito amplificador, bastante sencillo. La idea es alimentar este amplificador con baterías o con una pila. Bueno, la tensión de alimentación dice 6 voltios. Un consumo estimado dice 1,5, 1,9 milivatios. O sea, bastante poco. Y se requiere una autonomía de 200 horas. O sea, bastante bien. Bastante bien. 200 horas son 24, casi o un poco más de una semana, 8,3 días. De uso continuo, ¿no? Así, ¿no? Entonces se propone un sistema como el siguiente. Se propone alimentar el circuito con una pila A23 y un convertidor vaca. ¿Conocen las pilas A23? ¿Sabe cuáles son? Son esas pilas, son las chiquitas gorditas las que vienen para los controles remotos de las alarmas de los autos. Esa es la A23. Acá tengo la hoja de datos, un pedazo de la hoja de datos. Son esas peticitas gorditas. Lo que tiene interesante de esa pila es que ya son directamente de 12 voltios. A diferencia de las otras pilas, las AA o las AAA, que son 1,5 voltios.
si ven la hoja de datos de la pila esta, bueno, le dice obviamente las dimensiones, que esto, que el otro, y a su vez la capacidad que tiene. Dice 5,5 miliamperes horas hasta los 6 voltios. Y bueno, dice, bueno, lo muestra, ¿de qué material químico es? Dice es dióxido de manganesio, perdón, y es alcalino, una pila alcalina. Si ven esta hoja en el gráfico este de acá a la derecha, dice cómo se degrada la capacidad en base a la descarga, a la demanda de corriente que uno le hace a la pila, ¿no? Dice, bueno, si lo descargo a 15 miliamperes, tiene la capacidad de 25 miliamperes hora. Acá, en esta tablita que te muestra acá, dice, si uno le hace una descarga continua, con una carga de 20 kilo ohms, o sea, 0,48 miliamperes, dice, a las 8 horas, a las 81 horas va a tener 8,8 voltios. A las 105 horas va a decaer a 7,2 voltios. Y recién a las 115 horas va a decaer a 6 voltios la carga de la batería, ¿no? La tensión. Entonces, uno dice, a priori, bueno, parece ser interesante. Primero, 12 voltios ya es más que la tensión que necesitamos nosotros, que es de 6 voltios. Recuerden que, entonces, desde el vamos a tener que utilizar un circuito que nos lleve de los 12 voltios a los 6 voltios. Al ser una pila, no queremos gastar energía en ese circuito. Nosotros queremos gastar toda la energía disponible en la pila en el amplificador, no en el circuito que nos va a hacer de regulador o de step down o back, ¿no? Entonces, obviamente, desde la pila hacia el amplificador, al medio le vamos a poner, digamos, un circuito que nos baje de los 12 a los 6 voltios que necesitamos. ¿Está? Los convertidores, no sé si han visto ya electrónica de potencia, pero el rendimiento promedio en un convertidor anda del orden de los 90%. Alrededor de los 80 también. Pero tranquilamente se consiguen rendimientos del más del 90%. Y a su vez, digamos, los circuitos de esos convertidores tienen una tensión mínima de entrada a la cual funciona. No es que pueden funcionar a cualquier nivel de tensión. Por ejemplo, ¿se ve la hoja de datos? ¿Está? Sí, sí. Sí, Por sí, se ejemplo, ve. este es un step down de hasta 1,2 amperes y tiene una eficiencia de hasta el 95%. O sea, bastante importante. O sea, del 100% de la energía que va a demandar la carga, un 5% se va a gastar ahí en el convertidor. O sea, o del 100% de energía que uno le va a demandar a la batería, 5% se van a gastar en el convertidor y el 95% se le va a entregar a la carga. Recuerden, no sé si ustedes, ¿qué eficiencia tiene las fuentes con transformador, digamos, con transformador, puente de Dios, regulador? ¿Se acuerdan más o menos? O los reguladores lineales, mejor dicho. Y va a depender de la carga, en función de la carga. O de la caída de tensión, Claro, exactamente. es muy bajo. Claro, si usamos un regulador lineal, bueno, como vimos más o menos ¿dónde era? En el práctico de disipadores. Que los reguladores lineales tienen la desventaja que justamente para
Vamos a dibujar algo más lindo. Bueno. Los reguladores lineales, recuerden que lo que no cae en la carga se lo come el regulador. Entonces, por eso es bastante ineficiente, ¿no? Hace mucho que no uso esto y estoy durísimo. O sea, si acá tenemos 12 voltios, como tenemos la pila y acá tenemos 6 voltios que nos requiere el amplificador, la diferencia de la potencia que se va a disipar acá es la que se va a comer, digamos, el regulador y es potencia que vamos a perder de la batería. ¿Tá? Entonces, lo que se va a disipar acá es potencia que vamos a estar perdiendo en la batería. ¿Por qué? Porque los reguladores lineales, como su palabra lo dice, adentro tiene un transistor que opera en la, en la, en la región lineal, digamos, de la curva, ¿no? En la zona lineal esto. No sé si se acuerdan algo de las curvas de transistores. En cambio, las fuentes conmutadas, como vienen ahí en electrónica de potencia, y bueno, en aplicado también, creo, trabajan en el corte y la saturación. O sea, perdón, acá y acá. Sin pasar casi por la zona lineal. Entonces, la disipación que hay en el transistor es casi nula. Solamente hay disipación en la parte de conmutación. ¿Tá? No se ve, ahí sí. No me acuerdo aquí. Bueno, ¿se ve lo que estaba dibujando recién? Sí, no. Bueno, Sí, profe. bueno, sigamos acá. Acá. Entonces, bueno, en principio usaríamos un circuito como este tipo. Estos circuitos integrados están buenísimos, son reútiles, porque es una fuente conmutada ya en un integra. O sea, no hay que hacer mucho, solamente hay que poner dos o tres componentes y ya anda. Están buenísimos. Eh, esto se usa, es lo que se usa, digamos, en la práctica, ¿no? O sea, un integrado que ya tiene implementada dentro la fuente conmutada. Lo único que hay que ponerle en forma externa es el inductor, unos diodos, los capacitores de entrada, las resistencias y capacitores que hacen generalmente de uno settea de la frecuencia de oscilación y nada más. Son muy baratos. En Mercado Libre o en los que trabajan con cosas de Arduino es muy común. Hay un integrator que se llama el LM2976 o 2576, por ahí. No sé si lo conoce. Sale 2 mangos, sale 100 pesos la paquetita. La fuente conmutada, un amor. 2596 creo que Es. miente un poco por ahí con la eficiencia, Sí, pero anda bien. bueno, ese integrado anda muy bien. La eficiencia sí, es bastante chota. Porque es un integrado viejo, bastante viejo. Pero bueno. eh, Este, por ejemplo, dice, bueno, la tensión de entrada de 5,4 hasta 12 voltios. Estamos ahí justo, ahí en el límite. Y bueno, tensión de salida 5 voltios. Este está diseñado, están hechos los cálculos para 5 voltios. Y si ven acá en la gráfica esta de acá en la derecha, el convertidor de la fuente de conmuta esta dice que cómo varía la eficiencia de acuerdo a la tensión de entrada y a la carga que uno le hace. Y dice, bueno, la mayor eficiencia a los 12 voltios se consigue acá casi a los 0,8 miliamperes. Si nosotros le sacamos muy poquita corriente, como, como demanda el amplificador ese, que es medio poca, bueno, andaremos por acá. Cerca del 87%, por ahí, de eficiencia. Bastante bien.
Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es determinar la eficiencia del circuito que van a utilizar el medio y ponerlo ahí, digamos, ¿no? ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces primero elegir la batería, después elegir el circuito de step down, y bueno, del circuito de step down determinar el rendimiento que tiene ese circuito, o especificarlo, por ejemplo, 90% es normal. Con esos datos, determinar el consumo total que va a tener todo el circuito. El consumo total, recuerden que va a ser el consumo de los dos circuitos, o sea, el amplificador y el circuito convertidor, que va a estar en el medio. Por lo tanto, si tiene una eficiencia del 0,9%, o del 90% mejor, perdón, 0,9, el consumo total va a ser la potencia que consuma el simplificador dividido 0,9. ¿Está? ¿Entienden por qué eso, no? O sea, es porque el convertidor dice que la eficiencia es de 0,9. O sea, quiere decir que del 100% que le pido a la batería de energía, solamente le voy a entregar a la carga, o sea, el amplificador, el 90%. El 10% me lo como yo para poder funcionar o como disipación. ¿Está? Entonces, con esos datos, uno determina el consumo total. Esto sí ya es, esta sería el ejecución, una aprieta acá y se ejecuta. Y simplemente digamos una formulita chota, decir, bueno, como el consumo total es el consumo del amplificador y el rendimiento, y si lo ejecutamos, bueno, nos da 0,21. Si el rendimiento no es 90%, es 85%, como vimos ahí más o menos en la hoja de datos, el consumo total nos da 0,022. ¿Está? Bueno, dejémoslo de vuelta con 0,9. Por otro lado, tienen que determinar qué corriente le van a demandar a la pila. Recuerden que por esta grafiquita, de acuerdo a la corriente de descarga de la pila, va a ser la tensión o la duración de la capacidad de la pila, mejor dicho. Entonces, la corriente de la pila es la potencia y de la tensión de la pila, digamos, la que le voy a demandar a la pila. Si la tensión es 12 voltios, le voy a demandar entonces 0,18 miliamperes. O sea, mi consumo total de la tensión no da la corriente que va a consumir. Si la pila tiene ahora, como dice acá en la hoja de datos, dice que tiene una capacidad de energética de 55 mAh hasta los 6 voltios, entonces, digamos, la autonomía que nos daría, perdón, acá, estamos acá. Si la pila tiene 55 mAh, la autonomía sería la capacidad que tiene la pila sobre el consumo. Y eso nos da, como estaba en miliampere hora, y esto está en miliampere también, nos da 304 horas. O sea, tenemos 100 horas más de lo que nos había dicho la especificación, ¿no? Uno había especificado 200 horas. Entonces, con esta pilita solamente de A23 y el consumo este que es bastante pobre, digamos, no es elevado, este circuito amplificador, llegamos a una autonomía de 300 horas. O sea, estamos de sobra. ¿Se entiende más o menos lo que tienen que hacer ustedes? Entonces uno puede decir, entonces después de esto, uno debería decir, bueno, a partir de las 300 horas, o mejor dicho, a las 300 horas, realizar un recambio de la pila.
¿Por qué? Porque la autonomía con esa pilita nos dio 304 horas. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si usamos, si fuera una batería de 9 voltios, estas las cuadraditas, las alcalinas, estas baterías, estas pilas tienen, ¿dónde está? Se me perdió. Bueno, también es alcalina, 9 voltios. ¿Dónde está la capacidad de carga? Bueno, tiene 600 miliamperes, si uno le saca 10 miliamperes de consumo. Y también, bueno, le da ejemplos cómo se degrada el voltaje de acuerdo a la demanda de corriente. Por ejemplo, te dice ejemplo si es un reloj. Si uno alimenta esta batería alimenta un reloj, que dice que más o menos tiene 620 ohms, 2 horas al día, que solamente funciona. Bueno, eh, dice que se va a degradar hasta los 5 voltios, perdón, hasta los 35, hasta los 7 voltios en unas 35 horas. Más o menos. Si uno alimenta un juguete, como está acá a la derecha, dice que se va a degradar eh, hasta los 7 voltios recién a las 15 horas. ¿Por qué? Porque uno tiene 270 ohms de carga y otro 620. Bueno, el doble casi, un poco más. ¿Me siguen? O sea, en principio, el mismo mecanismo se usa para tanto batería o pilas, digamos, no varía tanto. Lo que sí, digamos, si usan batería, tienen que proponer, digamos, también. eh, es muy posible también que su circuito con una sola pila o una sola batería no les alcance. Entonces van a tener que combinar las baterías, cómo se conectan las baterías, si le ponen en serio, si le ponen en paralelo. ¿Algo de eso han visto? Es decir, bueno, si uno quiere, esperen que volvemos acá. No, llega. Si a uno le hace falta, supongamos que tenemos pilas de 1,5 voltios y queremos alimentar ese circuito de 6 voltios. Bueno, eh, obviamente voy a tener que poner serie primero para llegar o poner, o tranquilamente puedo poner. Si no llego, si me da, si me da la energía, puedo poner una sola batería, ¿no? Si me da la energía de la batería, pongo una sola y luego pongo un convertidor. Step up, step down y lo que sea, ¿no? Y acá está la carga. Ahora, si no me da la energía de esa sola pila, lo que sigue, bueno, tengo que entrar a combinar las pilas o la batería, ¿no? Recuerden, si las ponemos en serie, obviamente la tensión se va a sumar y de esa manera voy a poder entregar más tensión. Supongamos que el convertidor trabaja con una tensión mínima de 7 voltios y bueno, voy a tener que llegar hasta los 7 voltios con la sumatoria de las tensiones de las pilas para poder alimentar ese circuito, para que empiece a andar el convertidor, ¿no? Obviamente por más, porque apenas se degrade una de las pilas se va a entrar a flaquear el sistema, ¿no? Eh, el tema de poner cómo combinar las baterías, está un tema porque la complejidad está a la hora de cargar si son baterías, ¿no? Recuerden que dependiendo de la tecnología de la batería, tiene sus complicaciones las cargas y la descarga. Las cargas, sobre todo. Y también, bueno, si
Entonces, como vieron también en la parte teórica, también está el concepto el- la tasa de descarga o carga, el número C de las baterías. Esto va a depender, digamos, del circuito de ustedes, si qué demanda le pueden hacer a la pila o a la batería en, en una determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, para los circuitos, para los motores brushless que se usan en los drones, eso demandan hasta una tasa de descarga de 30-40 C, digamos, de la batería, digamos, la que se utiliza. Por eso se utilizan baterías de lipo en esas aplicaciones. Porque en corto periodo de tiempo la demanda energética es altísima. Y obviamente, digamos, si la corriente no le da, realmente recuerden que la corriente de las pilas o la batería está limitada por la resistencia interna, ¿no? Eh, si ustedes hacen circular mucha corriente por acá, obviamente en algún momento se van a entrar a quemar de las pilas. Si no le da la corriente máxima que puede entregar una pila, obviamente las pueden poner en paralelo, ¿no? Obviamente la tensión va a ser para poner batería o pila en paralelo, la tensión tendría que ser las mismas, porque si no, una batería o pila va a entrar a cargar de la otra y se le va a perder, digamos, energía en eso, ¿no? Como que en principio la eficiencia entre uno y otro circuito, eh, tengo entendido, digamos, o sea, a simple vista se ve que la eficiencia es menor en un circuito con baterías en paralelo que en serie, ¿no? Porque si hay desbalanceo, se entra en la carga entre uno y otro. Esto si necesitamos mucha corriente, y esto si necesitamos tensión. ¿Me siguen? Obviamente también se pueden combinar, así bueno, pongo dos en serie con otras dos en paralelo y, y está. Eh, ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Se entiende un poco? Es muy complicado, difícil. No, sí se entiende, profe. Todo claro. Bien. Exactamente. Bueno, Miguel pregunta si puede hacer un sistema de UPS, digamos, de backup. Obviamente, sí. Pueden proponer eso también, es decir, bueno, que el sistema, que, que la batería o el sistema de alimentación a batería o pila solamente dure en el caso de un corte de suministro eléctrico, que generalmente los cortes de suministro eléctrico no son mayores de un día. Entonces, bueno, que dure un día. Justamente son especificaciones que la tienen que terminar usted, o sea, no siéntase libre ahí. Obviamente van a poner que dure media hora, porque, que sean situaciones reales. Es decir, bueno, tengo, el, ¿cómo se llama? Eh, supongamos, supongamos que tengo ahí eh, un router, ¿no? Y bueno, bueno, en el pasado, por ejemplo, uno de los chicos lo había hecho con un router para la casa. Cuando se le cortaba la luz, había hecho todo el sistema de alimentación para que siguiera teniendo internet en la casa, digamos. Entonces había hecho todos los cálculos para el router, ahí, el router inalámbrico, tener, siguiente, para seguir teniendo internet. Entonces, pero por ejemplo, ¿no? Si es esa la aplicación, bueno, a lo sumo, eh,
ahí sí tiene sentido, por ejemplo, bueno, si voy a usar la compu con el router, bueno, no me sirve tener internet todo el día si la batería de la compu murió antes. Entonces, bueno, limitar de acuerdo a la batería de la compu. Si la batería de la compu me dura 3 horas, bueno, por lo menos 3 horas de internet tendría que tener. Ahora, si yo tengo celular solamente, voy a usar celular, bueno, el celular puede estar todo el día o, bueno, ahí sí tiene más sentido, más horas de router. Eh, Obviamente siempre en los sistemas estos alimentados a batería o aplicaciones móviles o batería, qué sé yo, se usan los circuitos convertidores, no se usan reguladores lineales por la eficiencia, no hay otro. ¿Tá? Y por el tamaño, también reducido tamaño. Eh, Imagínense, digamos, el- al ser sistemas conmutados, no sé si ya lo han visto, se puede reducir los tamaños increíblemente porque no hace falta transformadores grandes para manejar tanta potencia, no hace falta, eh, al ser conmutado, recuerden que los transistores pueden disipar más potencia que si trabajan en forma lineal. Recuerden que lo vimos, digamos. en- entonces eso también reduce el tamaño porque no hace falta disipadores o el transistor también puede ser más pequeño a trabajar en forma conmutada. ¿Ah? Eso lo vimos ahí cuando vimos algo de impedancia térmica. En trabajo práctico número 3 o 2, 2 era, creo. Eh, ¿Alguna otra duda? ¿Una pregunta? Así. Les recomiendo, digamos, que usen el circuito que tenían antes, porque ya, bueno, más o menos, si hago la mayoría lo simulo, o ya lo tenía medio simulado, entonces es fácil determinar el consumo. El consumo y los picos de consumo también, porque puede ser que tenga pico de consumo y bueno, ese pico de consumo tiene que ser capaz, lo tiene que soportar, digamos, la batería o la pila que use. Recuerden que hay pilas o baterías que no soportan una alta tasa de descarga, de acuerdo a la tecnología. Hay unas que sí y otras que no. ¿No? Eh, no tengo determinado, por ejemplo, las pilas estas, las alcalinas estas, cuánto es la tasa de descarga que se demanda, que admiten. No están, realmente no están especificadas en C, sino están especificadas directamente en miliampere hora. Pero las otras baterías, la de níquel cadmio o la de lipo, bueno, esas sí, están en C porque están pensadas para eso, para alta tasa de descarga o carga también. ¿Tá? Eh, Les quería mostrar, a ver este. Bueno, este es otro convertidor también. Y no sé si lo están viendo. No, No, profe, estamos viendo la pizarra. ahí está, cierto. Ahí se ve el PDF. Sí. Sí, Bueno, este también es otro convertidor. eh, que dice que puede llegar a eficiencias mayores al 95%. Bueno, pero a expensa de que la tensión de entrada es de 2 voltios a 5,5 voltios. Ahí, ahí también hay una situación de compromiso. Muchas veces estos convertidores o los modulitos que uno compra, la tensión de entrada está limitada por las tensiones de entrada. Dice, entonces ahí también tiene que buscar, digamos, una situación. Por ejemplo, dice acá en la descripción directamente, es ideal o recomendado para sistemas donde con baterías de una sola celda, pues, de ion litio, o de níquel cadmio, de hasta 2 o 3 celdas de níquel cadmio o níquel magnesio.
o baterías alcalinas. O sea, este es ideal para, este integradito es ideal para ese tipo de baterías, digamos, ¿no? Y miren aquí el circuito, o sea, es- no tiene nada, o sea, tiene un inductor y tres capacitores, nada, re sencillo. Es el porqué, digamos, de, de los tamaños de los celulares, ¿no? También, ¿no? En la parte de los regula, de la fuente de los celulares, o sea, internamente, son tan pequeños porque son así, son circuitos que no tienen nada. Eh, bueno, acá está, bueno, también le muestra la eficiencia en función de la carga, de acuerdo, obviamente. in- a- Parece algo contraintuitivo, porque dice, a medida que aumenta la corriente de la carga, aumenta la eficiencia. Muy interesante. Uno pensaría que fuera al revés, que a medida que uno aumenta la corriente que le demanda al sistema, bajaría la eficiencia. No, este es al revés. Llega un punto donde la eficiencia es máxima en función de la corriente de carga. Muy interesante. Eh, bueno, lo que tiene bueno, estos circuitos adentro tiene, obviamente tiene los transistores de potencia acá en la salida, que son, bueno, son MOSFET, y bueno, toda la lógica de control para conmutar esos transistores y sensar y realimentar el sistema para que ande, ¿no? Si lo quieren ver, está interesante. La frecuencia de operación, claro, por eso tan pequeños reducidos, son de 500 de 500 kHz a 1 MHz. Eso es determinante, ¿no? O sea, está conmutando el transistor internamente a 500 kHz, que es bastante. Eso ya van a ver, digamos, que la frecuencia de conmutación nos va a determinar, cuando veamos el patrón práctico del inductor, nos va a determinar el inductor, digamos. Las limitaciones, los inductores están limitados eh, por la frecuencia, no solamente por la corriente, sino por la frecuencia que tienen que conmutar. Se lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, está todo ahí conectado entre todo, siempre. ¿Qué más? Les quería comentar. Eh, bueno, siéntase libre de proponer cualquier sistema. O sea, puede ser pila, batería, cualquier tecnología de batería. Eh, Eso sí, digamos, tengan en cuenta, digamos, que los requerimientos de autonomía sean acordes a la aplicación, ¿no? A la aplicación que van a realizar ustedes, el circuito que tengan ustedes. Si se les complica demasiado, o si su circuito es muy complicado, bueno, busquen, no sé, otro circuito más sencillo. No se quemen la cabeza. ¿Está? Si su circuito que habían elegido para el trabajo práctico 1 era una fuente, porque muchos hicieron fuente, bueno, pueden proponer un sistema eh, inversor en lugar de un convertidor de corriente continua, proponen un inversor. No sé si ya lo vieron en potencia, pero es el que a partir de una tensión continua te lleva a una tensión alta. ¿Está? No sé si lo han visto o si saben que es el inverso. El más común, el más sencillo de hacer es con una llave H, pero si no es más complicado, si es monofásico, y si es trifásico, bueno, se hace con los 6 transistores y de acuerdo a la conmutación uno puede generar formas de onda. Es lo que se usa, por ejemplo, cuando eh, en los lo que usan paneles solares, se usa eso. O sea, con el panel solar carga una batería y desde una batería se pone un inversor, un inverter, que te lleva la tensión de las baterías a los 220 que es necesario en la casa. No sé si lo conocen o lo han visto. ¿Sí? ¿No?
Ya se han dormido, o ya se han ido. Eh, y bueno, en ese caso, como es, si como varios de ustedes eligieron fuente, pueden proponer decir, bueno, la carga máxima que permite esa fuente. O decir, bueno, o determinar, decir, bueno, no, mi fuente de alimentación esta, como mucho va a entregar tanta potencia. Bueno, o propongan ustedes una potencia, una carga tal. No, esta fuente solamente alimenta una carga de tantos vatios. Listo. Entonces, bueno, todo mi sistema de batería tiene que alimentar la fuente esa y la carga, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda? Esa duda la planteé yo, pero no sé si tienen más dudas. Facundo dice que no. Eh, otra cosa, no me acuerdo, algo más que quería comentar, pero no me acuerdo qué era. De, eso tengo anotado. Bueno, seguimos obviamente con la misma cantidad de grupos, los mismos grupos que hicieron antes. Y bueno, al informe le van a tener que subir también la aula virtual, todavía no creé la tarea y cuando voy a subir este también, la guía, esta, o sea, el trabajo práctico este. Y no me acuerdo qué más les comentar. Esperen, a ver, quería mostrar. Bueno, también pueden usar las pilas estas, la 18650, las clásicas pilas, unas celestitas que se utilizan bastante, baterías que se utilizan, que son muy comunes. Son las que, de hecho, las que tenían antes las notebooks, ¿no? Las notebooks venían con las baterías de las notebooks, tenían adentro un pack de baterías de 18650. Son las más comunes y son caras, pero son bastante utilizables. Usadas, mejor dicho. El- este práctico es nuevo, empezó a dar el año pasado, o el año pasado, creo. No, el año pasado. No estaba en la materia, y bueno, por decisión del profe, bueno, pues me acuerdo que hacía falta, digamos, en ninguna materia se veía nada de batería o pilas, bueno. Entonces, bueno, como una forma de hacer algo, bueno, aunque sea esto, es sencillo, bastante sencillo. Y recuerden, digamos, que va a ser lo que se viene, porque la explotación del litio acá en Argentina va a ser bastante interesante y ya hay varios proyectos de construcción de baterías aparte de ese litio. Y, y bueno, todos los sistemas, a partir de ahora van a venir todos los sistemas eléctricos alimentados con batería que ya están, digamos. De hecho, ya hay monopatines eléctricos, bueno, las motos, bicicletas eléctricas. Y bueno, también los autos, ¿no? Eléctricos. No sé si han visto ya ahí en la calle, ahí dando vueltas monopatines eléctricos. Sí, sí, hay un par de amigos que ya tienen uno, Ahí está. pero no me lo prestan. Eh, que no se ortiven ahí. No, pasa que soy muy peligroso yo con esas cosas. Me rompo la cabeza. Claro, no, tienen que ir con casco ahí. No, son peligrosos porque andan 50, 60 kilómetros por hora, ahí nomás, llegan. Y bueno, entonces el sistema es lo que está, digamos, es lo que se viene, mejor dicho, ¿no? Si no tienen más dudas, estaríamos nomás. Con respecto al práctico o con respecto a la temática. No sé Por mi si, parte, no, profe. Todo claro. eh, no sé si hay alguno que quiera, que, que está o que quiera rendir el coloquio
En TP1, si hay alguno, los reanimo, si no, no pasa nada. No me acuerdo, o sea, no tengo los nombres acá de los que se hayan, pero si no, no pasa nada. Lo vemos la semana que viene. O sea, la semana que viene continuaremos con coloquios. Y, y obviamente sacando dudas si hay dudas de este trabajo práctico. No sé si han podido entregar también el trabajo práctico de normas. Creo que vencí esta semana, puede ser. Por esta semana. El 16, profe. Nosotros, grupo 15, podemos rendir. Sí, de una. Genial. El grupo 15. Castelo y Cusa. Sí, correcto, profe. Sí, profe. ¿Va a Bueno, alcanzar para dar otro grupo, profe? ¿O no, no no creo? creo, porque no, ya son bueno, sí, la I10, son la I10 ya. No creo que lleguemos al segundo grupo. Bueno, Otro grupo. perfecto. Eh, Estamos viendo entonces. nos vemos, chicos, nos vemos la semana que viene o cuando nos vemos ahí en el grupo de Telegram. Cualquier cosa pregunten por ahí también.